Hola amigos, bueno, voy a enseñarles los resultados probando la jaula trampa de doble balancín con pájaros reales en mi propio voladero. Quiero que veáis las dimensiones. Es bastante grande, son 45 metros cuadrados lo que tiene. Allí tiene su habitación para que se metan por la noche a dormir o para criar. Ya haré un vídeo enseñándola bien. Cómo les pongo yo la comida, el agua. Allí tienen su charca natural también para que se bañen. Y bueno, vamos a probarla. Aquí es donde yo crío jilguero parva, dos parejitas de verderón y dos de pardillo, canarios y algunas parejas de exóticos, de diamante mandarín. A mí me crían bien, están todos juntos, pero a mí no se estropean los nidos entre ellos, ni cuando están embuchando a los pichones, ni nada, por el estilo. O sea, es como gente que dice que los silvestres y los exóticos no pueden estar juntos. A mí me va bien, no tengo ningún problema, crían bien. Y nada, voy a poner aquí el móvil al lado de la jaula y vamos a ver qué pajaritos entran. Y nada, vamos a ver.
Bueno, como podéis ver, los resultados son 100% eficaces. Ha entrado una verderona, un jilguero y un pardillo. Ahora cogemos y como no los queremos coger para nada, pues los vamos a soltar. Esta jaula viene muy bien pues para coger, tienes que coger algún pájaro para anillar o que esté malo, o para cogerlo para cualquier cosa, lo podemos coger con esta jaula. Y nada, vamos a soltarlos. Y de vuelta a su sitio. Vamos. Bueno, espero que os guste y hayáis visto que los resultados son muy buenos. Aclarar que los balancines siempre tienen que estar muy sensibles. Yo los he dejado un poco fuertes de más, por eso los pájaros se quedaban enganchados un poco, pero una vez que baja, el pájaro tiene que caer abajo, no puede subir para arriba. Siempre que estén muy sensibles, yo los he dejado muy fuertes, pero bueno, aún así los resultados son muy buenos. Pues nada, un saludo amigos, y ya haré un vídeo, bueno, varios vídeos más. Haré uno también de enseñando la voladera, donde crío yo los jilgueros y los canarios y demás. Y ya más adelante haré vídeos para la precría de los canarios, ya en el aviario. Y nada más. Hasta el próximo vídeo y un saludo.